Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a su canal Noticias de Hoy TV. El autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha convocado este viernes a cada sector del país para que el próximo 10 de marzo marchen hacia la Asamblea Nacional para exponer su conflicto. Juan Guaidó ha explicado que fruto de sus reuniones del último año con todos los sectores, ha elaborado un pliego de conflicto nacional que habla de la actitud de lucha del venezolano. El presidente de la Asamblea Nacional ha argumentado que no va a ser suficiente con una sola reivindicación en el mar de la tragedia que sufren los venezolanos, por lo que hay que empujar juntos en una sola dirección. Así, ha llamado una vez más a los venezolanos a unificarse en un comando para hacer realidad el pliego de conflicto. Levantémonos en cada rincón del país, vamos a las calles a exigir hasta lograr la libertad, enfatizó Juan Guaidó. Al mismo tiempo, Guaidó se ha mostrado consciente del riesgo de lanzar una nueva ola de protestas, poniendo como ejemplo a su tío Juan José Márquez, que fue detenido el pasado 11 de febrero al aterrizar en Caracas, acusado de llevar materiales explosivos. Además, ha insistido en que Venezuela no está sola, en referencia al apoyo que ha recabado durante su gira internacional. Según ha indicado, cada acto obedece a un hilo conductor con el que van a venir acompañamientos internacionales para llevar la presión hasta donde tenga que llegar. Pues bien, queridos suscriptores, a continuación presentaremos un pequeño resumen sobre este tema. Además, imploramos a ustedes puedan dejar sus comentarios para así iniciar un gran debate. El presidente interino Juan Guaidó ha hecho un llamado a marchar nuevamente. La fecha 10 de marzo. ¿Cómo se alistan los venezolanos para esa fecha, para volver a protestar, para volver a salir a las calles e intentar, por cierto, llegar al centro de Caracas, que sería el punto final de esta manifestación, de esta marcha, de esta movilización en la Asamblea Nacional? Lo digo a propósito de las barricadas impuestas durante años por el régimen de Nicolás Maduro. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha convocado una nueva movilización de calle. El próximo 10 de marzo se movilizarán hasta el Parlamento Nacional, acompañados por gremios y sociedad civil, para exigir la recuperación de estos espacios. Ha señalado durante un encuentro con profesionales venezolanos, ha indicado que debe ejercerse presión desde lo interno hacia el régimen de Nicolás Maduro para que surta efecto la presión internacional. Un nuevo llamado a la calle hizo Juan Guaidó. El próximo 10 de marzo marcharán hasta el Parlamento Nacional para recuperar sus espacios. A eso estamos llamando, a unificar cada una de las luchas reivindicativas, sociales. Desde la Asamblea aseguran que debe integrarse nuevamente la sociedad a la lucha democrática para alcanzar un cambio. La presión del mundo debe ser apoyada con presión interna. Acompañados por la sociedad civil, por los gremios, por los sindicatos, por los estudiantes, por la academia, por los factores profesionales, todos los sectores del país luchando en función de lograr que Venezuela cambie. Los gremios señalan que no queda otra opción que salir a la calle porque no reciben respuestas del régimen. Quieren apoyar a Guaidó. Con el usurpador no tenemos vida. Tenemos desde el 2003 el último contrato firmado con esta gente y no ha habido forma que en estos 17 años haya habido ni siquiera la posibilidad de una conversación. El año pasado, cuando hablamos con el ministro de Salud, el tipo se declaró incompetente. Además, el presidente interino señala que hay que seguir atrayendo a quienes hoy sostienen al régimen. Señala cada vez están más frágiles. Hablen con todos. Muchos quieren aceptar esa mano extendida, pero que sepan que también vamos con firmeza, con fuerza, por lo que nos corresponde como venezolanos. Explicó que parte de esta fragilidad es que Maduro ya no tiene apoyo internacional. Puso como ejemplo la visita del canciller ruso, con quien no firmaron ni siquiera un acuerdo. ¿Cuántos convenios, acuerdos, préstamos? ¿Algunos? ¿Lo vieron yendo a lo que ellos reconocen como asamblea? Ahora, ¿ustedes vieron el Parlamento estadounidense? También ha rechazado la persecución que lleva a cabo el régimen de Nicolás Maduro en contra de su familia. El más reciente detenido ha sido su tío. Indica que se intenta violar los derechos humanos para meterle miedo a la gente. Sin embargo, llama a los ciudadanos a tener valentía y rebelarse contra el régimen. Decía Juan Guaidó que había que volver a integrar todas las luchas alrededor de una misma, alrededor de un mismo pilar. Yo quisiera que usted nos pudiera explicar en Venezuela cuál es ese pilar. ¿Está bien identificado?
Mira, hay 1000 razones para protestar en Venezuela. El año pasado hubo, me parece, cerca de 25.000 protestas puntuales por todas esas cosas que ustedes han ido mencionando en el reporte. Ahora, como dice Juan Guaidó, hay que unificar la protesta y el tema central de la protesta tiene que ser las elecciones libres en Venezuela. No existe una solución a los problemas de Venezuela, a la crisis económica, social, cultural que hay, si no hay elecciones libres donde se pueda expresar la gran mayoría de los venezolanos con confianza, con seguridad de que su voto será contado y será aceptado por el ente electoral para poder producir un cambio político en Venezuela. Todos coincidimos en eso, no hay nadie en la oposición que no esté luchando por conseguir elecciones libres en Venezuela. Y ese debe ser el motivo principal de la protesta. Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo articular políticos, sociales, gremiales, todas estas personas que protestan por las cosas más básicas? Estamos hablando de gente que quiere salir a la calle, quizá en una forma de catarsis también, a decir, se me va la luz tanto tiempo, o mejor dicho, tenemos luz solamente 2 horas o 4, o sucede en el Zulia, incluso también está sucediendo en Caracas, que había sido como ese fortín o que estaba en esa burbuja de protección, pero también protesta porque no hay un billete para pagar la gasolina, no hay una posibilidad de ir a un banco a tener efectivo. Se dice no a la dolarización, pero luego como que sí, y finalmente quien no tiene dólares en el bolsillo prácticamente no come. Así es. Fíjate, además de la protesta, y con esto quería esperar tus preguntas, a ver hacia dónde ibas a dirigir la entrevista, además de la protesta hace falta la organización electoral. No es suficiente ir a protestar. Además, las protestas en los últimos años, las protestas políticas, por razones políticas, han ido menguando, porque la gente protesta por todas esas cosas que tú me has ido mencionando y protestan en sus sectores, protestan en las carreteras, protestan en los barrios, protestan en las comunidades. Ahora, la protesta política convocada por los líderes políticos ha ido menguando y eso es evidente. ¿Por qué? Porque estamos en otra fase. Los gremios, los sindicatos, los organismos, las federaciones, todas se tienen que organizar en torno a la estructura electoral, a esa capacidad que tenemos que tener la gran mayoría de los venezolanos que queremos un cambio, de cuidar los centros de votación, de proteger, movilizar a las personas para que vayan a votar, cuidar y defender los votos. Esa organización electoral, para esa organización es fundamental la participación de todos esos sectores que hoy en día protestan de manera desarticulada. Hace falta, y yo creo que el que mejor puede hacer eso es Juan Guaidó, porque es el líder más importante que tiene la oposición en este momento, convocar a todos esos sectores a la organización electoral. ¿Cómo se organiza la fuerza electoral? De abajo hacia arriba, en cada municipio, en cada parroquia del país, en cada sector, en cada calle, en cada barrio, tiene que haber un equipo organizado, listo para que en el momento en que se convoque cualquier elección es buena para la oposición porque cualquier elección es una oportunidad de manifestar masivamente el descontento. Ese llamado contundente, claro, coherente, me parece que está faltando. Estamos hablando de protesta, de protestar por tantas cosas, de que todo está muy mal, de que los venezolanos prácticamente tenemos una vida con una crisis humanitaria tremenda, pero todavía nos falta ese componente que para mí es la presión interna más importante, que es estar preparado para enfrentar cualquier tipo de elección que se presente en Venezuela. ¿No sería apostarle a la esperanza, a la motivación, a decirle a esas personas que en lugar de quejarse, se puede hacer algo para salir del punto en el que está la sociedad venezolana? Sí, y no es solamente un llamado a la esperanza, sino también un llamado a convencer a las personas que tenemos cerca. Mira, en las reuniones políticas que yo tengo en muchos municipios del país, que me he dedicado a girar en los últimos meses, cuando les preguntas a las personas, ¿quién de ustedes tiene todavía vecinos, parientes, hijos, que todavía creen en el proyecto chavista? Y mucha gente levanta la mano. A esas personas hay que convencerlas, hay que llevar una alternativa de unidad nacional, una alternativa de reconstrucción del país. Tú no le puedes llevar a esas personas una alternativa de sanciones, de invasión, de pelea, de confrontación. Tienes que decirle, mira, vamos a creer en el cambio, vamos a apostar por la vía electoral en que el cambio en Venezuela es posible y que tiene que ser un cambio pacífico, electoral, constitucional. Esa es la mejor manera de atraer, como dijo Guaidó, a las personas que todavía creen en el proyecto político de Maduro, porque simplemente las alternativas que le ofrece la oposición todavía no han sintonizado con sus padecimientos. Y les parece que sería demasiado arriesgado, ¿verdad?, dejar de recibir una prebenda, una caja de comida, un beneficio del gobierno
para irse a una cosa que para ellos todavía es incierta. La única manera de convencer en cada sector, en cada parroquia, al electorado, es que la gente más cercana a ellos, sus líderes naturales, sus líderes comunitarios, los convenzan de la importancia de manifestarse en la protesta, sí, pero sobre todo en el voto. Hablando del voto, y ahora sí voy a llevar esto al tema electoral, usted era la presidenta del partido Copey. Ciertamente usted dice que cualquiera puede motivar, y yo también lo creo, puede ser así. No, ni siquiera son líderes naturales en el liderazgo social, sino uno puede convencer a su hermano, a su tío, a su sobrino, a cualquier familiar. Pero ¿cómo lo puedes convencer? Si a la presidenta de un partido político de tradición, a una persona que recorrió el país como usted lo ha descrito y como cualquiera lo puede ver en Mercedes Malavé, @MercedesMalavé en sus redes sociales, que se ha dedicado a llevar ese activismo realmente hasta la base, simplemente por una decisión dejó de ser la presidenta del partido en diciembre? No hay derecho, como se dice popularmente en Venezuela, perdón, al pataleo. Simplemente no está. Alguien decidió, en este caso ese alguien es el régimen, que las cosas eran como decía. Impuso una directiva en Copey, impuso una directiva en la Asamblea Nacional y dice que esa es la legítima. Y los demás quedan prácticamente en el aire. ¿Cómo hacerle frente a eso? Mira, Carlos Alberto, en la medida en que la fuerza electoral se va organizando, en la medida en que el liderazgo político va construyendo un movimiento electoral de abajo hacia arriba, los obstáculos van a ser cada día mayores, porque estamos frente a un régimen hegemónico, dictatorial, que no quiere entregar el poder, que no quiere aceptar que tiene 90, 80, 90% de rechazo en este momento. Nosotros los venezolanos que conocemos la naturaleza de este sistema, de este régimen, y lo estamos padeciendo desde hace muchos años, sabemos que esos obstáculos se van a presentar, así como sabemos que cuando vamos a protestar posiblemente haya represión, haya bombas lacrimógenas, haya perdigones y sin embargo estamos decididos a dar la batalla, a dar la lucha por la libertad.